La Voz del Maule. Ya estamos de regreso porque lo habíamos anunciado con Patricio. Hoy nos acompaña un kinesiólogo, pero no cualquier kinesiólogo, porque él nos viene a contar parte de las especialidades que tiene la kinesiología. Le damos la bienvenida al kinesiólogo que nos acompaña en el día de hoy, porque vamos a hablar de lo que es la osteopatía. ¿Había escuchado alguna vez usted de la osteopatía? Bueno, él nos va a acompañar y le damos la bienvenida a Eduardo Osorio Schaffer, kinesiólogo que nos acompaña en el día de hoy. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros, Eduardo. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. De verdad estoy súper contento de poder estar aquí y también de poder transmitir en el fondo este tipo de conocimientos de repente que no son tan habitual comunes. Escucharlo. Sí. Claro. Así que súper contento de estar acá y agradecido. Y bueno, lo ideal es que vayamos, aclarando ciertas dudas de repente que tiene la gente, así que eso. Bueno, los invito a todos ustedes a que estén muy atentos, que nos hagan sus preguntas si no sabe de qué se trata. Bueno, como le estábamos diciendo, Eduardo Osorio está con nosotros, él es kinesiólogo, pero se especializa en algo muy importante que vamos ahora a conocer, lo que es la osteopatía. ¿Qué es la osteopatía, Eduardo? ¿Por qué viene acompañado de la kinesiología? Mira, la verdad es que en ese sentido la osteopatía vendría siendo como una especialidad primero que todo de la kinesiología. O sea, aparte de los 5 años que uno tiene que estudiar de kinesiología, hay que estudiar de repente 3 o quizás más años osteopatía. Y la osteopatía corresponde a un tipo de terapia manual que busca restablecer y mejorar el funcionamiento del sistema musculoesquelético, ¿ya? Dentro del sistema musculoesquelético nosotros tenemos los tendones, ¿cierto? Las articulaciones, los músculos, ¿verdad? Entonces lo que busca la osteopatía es mejorar el funcionamiento de ese sistema, pero no solo eso, sino que también busca mejorar el funcionamiento del sistema nervioso también. Entonces, si unimos esos dos sistemas, sistema nervioso y sistema musculoesquelético, tenemos un sistema que se llama neuromusculoesquelético. Y eso es lo que trabajan principalmente este tipo de terapias manuales, ¿ya? Como resultado de este tipo de terapias vamos a ir viendo lo que es una disminución del dolor, de repente dolores. Ahí hay que tener en cuenta que existe el dolor subagudo, dolor crónico también. El dolor subagudo es un dolor que dure, por ejemplo, más de 1 mes y medio, más de 6 semanas. Y de repente cuando el cuerpo no tiene esta capacidad, ¿cierto?, de sanarse a sí mismo, que la pierde generalmente por trastornos neuroendocrinos, que también vamos a ir hablando un poquitito acerca de eso. Ahí es donde ayudamos nosotros a través de este tipo de terapias manuales, donde se regulan estos trastornos neuroendocrinos y mejora la capacidad de desinflamar del cuerpo, ¿cierto? Disminuir el dolor y también ir reparando un poco las lesiones a través de mecanismos del propio cuerpo. Claro, porque aquí yo creo que muchos están entendiendo que, y nosotros también equivocadamente lo dijimos y nombramos la quiropraxia. ¿Se puede diferenciar de la osteopatía, la quiropraxia? La verdad es que son muy parecidas. Nosotros en la clínica, ¿cierto? Trabajamos lo que es osteopatía, quiropráctica, medicina ortopédica, ¿ya? Trabajamos principalmente unificando todo este tipo de terapias manuales, pero la diferencia con la quiropráctica sería que la osteopatía conlleva más tipos de técnicas, en el sentido de que conlleva las manipulaciones articulares, estos típicos ajustes que de repente en la columna como que de repente uno ve que suenan, que crujen. Tiene lo que son las manipulaciones viscerales, que son técnicas que se realizan en la cavidad abdominal, y técnicas craneales, que son para regular un poquitito el sistema nervioso. En el caso de la quiropraxia, trabaja principalmente a través de técnicas articulares, a través de la columna y de las extremidades, tratando y previniendo trastornos del sistema neuromusculoesquelético, que era lo que yo te explicaba. Claro. ¿Ya? Entonces, podemos tener la diferencia entonces ahí entre la quiropraxia y la osteopatía. Claro. Que se parecen, pero también la trabajan en la clínica Regenera de donde tú estás. Exacto. Y cuéntanos un poquito también de la clínica Regenera que está acá en Talca y que ofrece estos servicios a los cuales las personas que están en nuestra sintonía pueden acceder. ¿De qué forma yo llego a esta clínica Regenera para poder tener una evaluación, o necesariamente tiene que ser el médico, el traumatólogo el que me derive al kinesiólogo? La verdad es que estas especializaciones que nosotros trabajamos son especializaciones de primera consulta. ¿Qué quiere decir eso? La gente puede ir directamente donde nosotros. No necesariamente tiene que ir al doctor.
puede ser que nos derive también de repente, tenemos algunos médicos que nos derivan pacientes, pero a través de estas especialidades se puede acceder de primera consulta, o sea, podemos llegar directamente en caso de los pacientes a atenderse con nosotros bueno, principalmente nosotros estamos ubicados en la calle 30 Oriente, 1420, el edificio Plaza Oriente, el piso 6, la oficina 620, ahí nos pueden ir a visitar. Este proyecto nace hace aproximadamente unos 4 años, ¿ya? Y lo que busca principalmente es unificar el concepto de estas terapias manuales, obviamente siendo kinesiólogos como base, ¿ya? Porque esa es la diferencia de repente, porque también hay gente que se dedica a hacer estas cosas, pero no es profesional de la salud. Entonces ahí tenemos ese sello, esa caracterización, ¿cierto? Y lo que trabajamos y en lo que nos podemos diferenciar en cuanto a otros centros es que nosotros buscamos el origen del problema de salud de la persona, el origen del dolor, y para eso estudiamos, para eso también implementamos también lo que es la PNI clínica, que es otra de las especialidades que estamos haciendo en la clínica, ¿ya? Y eso nos ayuda a entender un poquitito de dónde proviene cada dolor, de dónde proviene cada inflamación, ¿ya? Entonces, y si sabemos de dónde proviene, porque una cosa es que tratemos el origen de un problema y lo otro es que lo tapemos con medicamentos. ¿Te fijas? Esa es la diferencia. ¿Cuándo yo voy a Clínica Regenera y qué dolencia o qué situación de salud me está quejando? Porque tú hablabas de dolor, de dolor intenso, de distintas dolencias que podemos tener. ¿Cuándo yo tendría que ir a Clínica Regenera? Bueno, lo que trabajamos principalmente, como te comentaba antes, era que trabajamos principalmente gente que tiene dolores, que puede ser dolor, como te decía, subagudo, que es un dolor que dure más de 6 semanas. Pero de que, por ejemplo, la espalda, puede ser, brazo. Dolor. Mira, los dolores principales son el dolor lumbar, el dolor de cuello, dolor cervical, cefaleas, de repente dolores irradiados que pueden ser, por ejemplo, un dolor lumbar tipo ciática. ¿Qué quiere decir eso? Un dolor que parte en la espalda baja y se va hacia la pierna, hacia la rodilla, de repente más abajo de la rodilla, que esos son un poco más complicados. Pero principalmente ese tipo de casos, y también alteraciones del sistema nervioso, ¿ya? Lo cual, por ejemplo, ahí podemos encontrar trastornos de ansiedad, la depresión, todo lo que tenga que ver con alteraciones de la calidad del sueño, gente que duerme muy mal, gente que de repente tiene que tomar medicamentos para dormir, como por ejemplo, como sopiclona, clonazepam, todo ese tipo de medicamentos. La verdad es que anda muy muy bien este tipo de terapia. Obviamente. Oye, qué bueno saberlo. Por ejemplo, yo tengo trastorno del sueño y claro, de repente cuando me da crisis tengo que tomar medicamentos, pero mire qué bueno, y hablaste también de la cefalea. Muchas personas sufren de los dolores de cabeza. Exacto. Sí, eso tiene múltiples orígenes y ahí es donde nosotros tenemos que evaluar también, porque dentro del campo de las cefaleas podemos tener cefaleas por el tema de... Hay gente que con la luz natural, de repente mucho sol, le puede dar cefalea con fotofobia, puede ser cefalea por temas nutricionales, de que el cuerpo no esté reaccionando bien ante un nutriente específico. Todo eso también tenemos que evaluarlo. Existen las cefaleas también cervicogénicas. ¿Qué quiere decir eso? Que duele la cabeza, pero duele por un problema cervical. Entonces muchas veces ahí tenemos también muy buenos resultados nosotros a través de las técnicas, porque trabajando la parte cervical se alivia bastante el tema de la cefalea en ese tipo de pacientes. Eduardo, ¿esos es como los problemas que más llegan a la Clínica Regenera? Sí, esos son los típicos, bueno, en todos estos años que hemos ido atendiendo pacientes, es lo que más se repite y claro, son a nivel mundial, ¿cierto? Los dolores que más se repiten son el dolor lumbar, dolor cervical, las cefaleas. Eso es lo que más, son los dolores más comunes a nivel mundial y eso es lo que vemos también nosotros en la clínica, mucho. Bueno, también, por ejemplo, hay dolencias como, por ejemplo, aquellos que están diagnosticados con el tema de las hernias lumbar, que son muy comunes que podamos escuchar. Tengo una hernia, tengo discos gastados. Exacto. Todo lo que tiene que ver con la columna. ¿Eso también lo atienden ustedes en Clínica Regenera? Sí, la verdad es que las hernias, bueno, tenemos que hablar un poquitito de que existen diferentes tipos de hernias, según la evidencia científica, o sea, según los estudios más actuales, ¿qué nos dicen? Nos dicen que el 66% de las hernias en la columna vertebral se pueden reabsorber. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que pueden sanarse?
sin necesidad de cirugía o de tratamiento un poco más invasivo. ¿Ya? Entonces de repente ahí los pacientes a veces quizás están un poquitito desactualizados y dicen, me encontraron una hernia, ya voy a tener que pensar en cirugía en lo primero. Y eso no es así. ¿Ya? Lo que tiene muchos más resultados es el tratamiento conservador. ¿Qué quiere decir eso? No recurrir necesariamente a la cirugía, sino que kinesiología, en este caso osteopatía, ejercicios específicos, manejando todo el contexto inflamatorio que tenga el paciente también. Porque a veces existe un contexto proinflamatorio. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona tiene mucho estrés, personas con trastornos metabólicos que también influye, de repente gente que tiene dislipidemias, aumento del colesterol, de los triglicéridos, el hígado graso, ¿cierto? Todas estas patologías que tienen que ver un poquitito con la comodidad actual. Nosotros actualmente estamos viviendo en una comodidad tremenda. ¿Ya? Tenemos todo a la mano y la gente ha empezado a ser muy, muy sedentaria, se alimenta muy, muy mal. Entonces todo ese contexto a veces influye en la propia hernia. Por supuesto. Entonces muchas veces manejando todo ese contexto y haciendo un tratamiento súper eficiente, podemos evitar la cirugía. ¿Ya? Entonces, eso, claro, como que tendemos a que cuando tenemos hernia, sobre todo en la parte lumbar, vertebral, lo primero que pensamos es, nos da miedo, no vamos, tratamos de evitarlo, pero yo creo que también es que ir probando, atreverse también. Por ejemplo, una pregunta que es bastante frecuente, por ejemplo, si es necesario tener exámenes como radiografía o resonancia antes de realizar este tratamiento. Bueno, ahí, claro, también hay un tema que la gente se basa mucho en lo que son los exámenes de imagen. Claro. En este caso lo que es radiografía, resonancia magnética, etcétera. Y al final, el nombre de esos exámenes se llaman exámenes complementarios. Son para complementar el diagnóstico que nosotros realizamos, pero no van más allá del 10% de la evaluación total. ¿Ya? Y hay mucha gente que se basa como al 100% en estos exámenes. Me dicen, llegan a mi consulta y me dicen, toméis también mis exámenes antes de decirme cualquier cosa. Vamos a ver si realmente dice lo mismo que el doctor. Como que vas probando también la... Lo que pasa es que hay que actualizarse, de repente hay que seguir estudiando y no quedarse en cosas de 30 años atrás, 20 años atrás, que es súper importante para todos los profesionales. ¿Ya? Y bueno, ¿se puede hacer la sesión sin necesidad de tener exámenes? Sí. Solamente en algunos casos nosotros vamos... casos que nosotros encontramos que son complicados, que tienen que ver con algo que pueda ir más allá de lo que nosotros podamos arreglar, ahí derivamos a la persona, le decimos, ¿sabes qué? Sácate una radiografía, sácate una resonancia, porque aquí parece que hay algo, te explica, porque a nosotros nos llegan todo tipo de cosas. Pueden ser desde quistes internos que puedan comprimir un nervio, alguna cosa, cualquier tipo de cosa. Bueno, yo creo, esta es una pregunta que me hago yo misma. ¿Cómo es la recepción de los médicos también en el hecho de que el paciente opte primero por ir directamente con usted, en este caso a Clínica Regenera? El especialista, por ejemplo, el traumatólogo. Sí, y lo que pasa es que, a ver, son diferentes tipos de abordar también al paciente. El traumatólogo obviamente tiene sus herramientas. El traumatólogo, como lo dice el nombre, es especialista en traumas, en golpes, caídas. Yo también muchas veces derivo a traumatólogo, ¿ya? Pero hay que también tener en cuenta que no hay que ser 100% estructuralista. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, lo que me comentabas tú antes, me hablabas de los discos gastados, ¿cierto? De la columna. Ya, entonces, a medida que van pasando los años, los discos de la columna se van desgastando de manera natural, ¿ya? El mayor porcentaje de personas con dolor crónico en el mundo son mujeres entre 45 y 50 años. Esas son las personas que más sufren de dolor crónico en el mundo. Entonces, ponte tú, te hago la siguiente pregunta. Si el dolor fuera por un desgaste del disco, ¿cierto? Siendo que a medida que van pasando los años hay más desgaste, ¿es realmente el dolor solo por el desgaste de disco? No. Porque si a medida que fueran avanzando los años, por ejemplo, una persona de 60, 70 años debería tener más dolor que la de 45 a 50 años. Entonces, al final, ¿qué nos dice eso? Que el dolor es multifactorial. No tiene que ver solamente con desgaste.
sino Sí. que hay contexto inflamatorio, existen temas psicoemocionales, ya dentro de lo que es la PNI clínica, por ejemplo, lo que Sí. te comentaba antes, nosotros hacemos el análisis de los 7 componentes Claro. del síntoma, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que hay un componente cognitivo, hay un componente incluso espiritual, emocional, ¿ya? Entonces todo eso influye en el síntoma, que en este caso puede ser un dolor, una tensión en el cuerpo, un hormigueo, un adormecimiento, etc. Ya, ¿Ya? perfecto. Vamos a hacer un ejercicio también para que vamos entendiendo de cómo es la recepción cuando llegamos, cómo se diagnostica por parte de ustedes al llegar a Clínica Regenera. A ver si nuestro modelo entra para que venga y Eduardo ahí puede hacer todo lo que se necesita a la hora de consultar en Clínica Regenera, que también pueden seguir en sus redes sociales. ¿Cómo los encuentran? En Instagram, clínicaregenera.cl. Ya. Sí. Y ahí los Ahí, siguen, ahí en también pueden hacer Facebook, consultas. Ya. Nuestro modelo Matías va a hacer aquí el ejercicio. Matías, por favor, te voy a pedir que te saques el gorro, Ya. el primero. Ahí ¿Tienes está. cosas en los bolsillos? ¿Alguna cosa? Sí. Sácate todo lo que Deje tengas en todo. los bolsillos primero. Sí. No le vamos a pedir que se saque la ropa, solamente lo... No lo vamos a hacer. Siéntate mirando para allá, por favor, en esta zona. Sí. Mira, vamos a simular como que hiciéramos una especie de sesión en vivo. ¿Ya? ¿Tú tienes alguna molestia, algún dolor? Me voy a colocar por acá. Sí, sí. ¿Ya? Por lo general no, ¿ya? Pero sí, igual esto te puede servir, por ejemplo, para tensiones, de repente estas tensiones que tiene uno por el estrés del día a día, ¿no has sentido de repente estas partes como medias tensas? Eso sí, en eso también te puede ayudar esto, ¿ya? Entonces yo te voy a evaluar un poquitito. ¿Duele esto? No. No duele nada, perfecto. Entonces vamos a girar. ¿Molesta eso? No, la verdad. Ya. ¿Eso molesta? Sí. ¿Dónde te molesta? Indícame, por favor. Y entonces eso no debería molestar. Ah, ya. O sea, en el caso de él, ya tiene posiblemente, aunque sea pequeña, una disfunción a nivel de la columna dorsal alta, en este caso, Ah. que es como la zona de la jorobita, Sí. le llaman. Y mucha gente sufre a todo esto de esta parte, ¿ah? Es Pero- muy común. ¿Y cuáles son las, ¿Ah? las principales consecuencias de esa dolencia? Porque yo he escuchado a muchas personas que dicen, como, que yo agacho la cabeza, lo mismo que lo que pasa con Matías, me duele aquí atrás. Claro. Posición, computador, malas posiciones. ¿Qué hay que hacer? Exacto. Tiene que ver también un poquito con la postura actual. De repente nosotros estamos mucho tiempo con el celular, ¿ya? El nivel, como te decía antes, hacemos mucho sedentarismo en general. Tienes que tener en cuenta Sí. que el 10% de las personas en Chile hace ejercicio, actividad física de manera regular. Claro. Entonces, ya el hacer ejercicio, hacer deporte, hace que se liberen un montón de hormonas que ayudan a bajar los dolores. Entonces, por eso el común de la gente tiene tanto dolor en todos Claro. lados. ¿Molesta un poco eso? No, la verdad. Al cargarme, mira, Un poco, sí. un poquitito. Sí. Tampoco debería ser eso molesto. Ah. Fíjate, gente, crúzate los deditos acá atrás. Voy a revisar un poco la parte media de tu columna, que es la zona dorsal. ¿Esto molesta? Y ahí como que ya sonó algo. Sí. Mira, ¿te fijas? ¿Ya? Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Vemos un paciente que me dice, no, yo no sufro de dolores regularmente, pero al momento de evaluarlo estamos encontrando cosas. ¿Ya? Entonces, hacemos el llamado también, de repente, gente que no tiene dolores, a que lo vea de manera preventiva. También. ¿Sí? ¿Molesta eso? Un poco, sí. También molesta un poco, cosa que no debería molestar. ¿Y esto? Eso no. Perfecto. ¿Ya? Y eso Entonces, pasa también porque tampoco el sedentarismo, obviamente, pero es porque tampoco nosotros elongamos, no tenemos la costumbre de hacerlo durante de la repente jornada. la columna va agarrando cierta rigidez ya también, y eso también va generando estos malestares, esta sensación como que estuviera apretado, ¿cierto? De repente al colocarte los zapatos quizás se puede sentir un poco como que falta rango, ¿ya? Exacto. ¿Has tenido algún mareo, fiebre, náuseas, vómitos, No, ese tipo de no. cosas? No. Ya. Te vas a acostar boca arriba, mirando hacia arriba, ¿ya? Muy bien, entonces un poquitito más hacia la cabeza. No sé si se ve por acá todo lo que estamos haciendo. Ahí lo va, Un ahí lo poquito más enfoca, hacia- un poquito para que- Perfecto. Ya. Ok. Entonces, ¿has tenido algún golpe, alguna caída ahora, esta última fecha, sobre todo a nivel cervical, alguna golpe importante, No. traumas? No. Ya, perfecto. Y mareos nada, me dijiste. No, ¿Ya? ¿No te mareas tampoco al estar acostado? Ya. Esas son preguntas para ir descartando contraindicaciones. Claro. ¿Ya? Que son súper importantes también, como
que la arteria vertebral, por ejemplo, a nivel del cuello esté bien. Súper importante eso también. ¿Ya? Ya. Las personas que tienen problemas en la arteria vertebral a veces presentan mareos y en ese caso nosotros no tenemos que manipular. Ajá. Por eso es muy importante el conocimiento de base Ya. para poder hacer esto. Perfecto. ¿Ya? Entonces, ahora te voy a pedir que estés como un muñeco de trapo. Estás súper relajado, mantén las manitos ahí apoyadas y no te pongas duro, no te pongas tenso para lo que vamos a hacer. ¿Ya? Bien. Suelta todo y vamos a ir viendo todas estas disfunciones. Toma aire profundo, bota y suelta, relajado. Eso es perfecto. ¿Sentiste algo por ahí? ¿Sí? Crujió. Se ríe. Pero Ya. tiende mucho el paciente a ponerse nervioso en este tipo de... Mucho, y muchísimo. Por más que puedas pedir que se relaje, uno está como tenso Sí. igual. Claro, porque viene algo que es principalmente desconocido. Claro. Pero después de la sesión, cuando ya vuelve a la semana, porque el paciente tiene que Ya volver a está la semana, entregado. y luego 2 semanas después, ya la segunda sesión es mucho más expedita, es más fácil de hacer y todo. Ya. Colócate boca abajo, por favor. Entonces ahí partimos viendo lo que es la zona cervical primero, Ya. la parte cervical alta derecha. Ya. Ahí había que movilizar. Un poquito más hacia la cabeza. Muy bien. Ya. Entonces, mira, aquí hay una disfunción súper marcada a nivel de las lumbares izquierdas. Entonces te voy a pedir que te coloques de lado para acá. Para este lado, sí. Voy a subirte un poquitito acá para que apoyes tu cabeza. ¿Ya? Un poquito más a la orilla. Ahí está. Bien relajado. ¿Estás nervioso? ¿No? ¿No? ¿Pero eso acá? Sí, yo te voy a ir manipulando. Tú suéltate, Matías. Exacto. Para Acuérdate que del sea muñeco de el trapo. muñeco de trapo. Ahora tienes Eso. que ahí entregar. Toma aire profundo, bota, suelta, suelta, relájate. Eso es. Boca arriba. No sé si se escucha. Sí, eso, me voy a poner ¿eh? ¿Ya? el micrófono y ahí. Ya. Vamos a sacar un poco las zapatillas y vamos a ver el tema de los dedos acá. ¡Oh! Hasta aquí suena. Muy bien. Ahí se escucha más. Hay articulaciones que son más dobla la rodilla. Más dobla la rodilla. A mí me da nervio cuando siento sonar, me da nervio. De hecho, a mi poquito hijo más, le sí. digo, no haga eso, que te va a sacar Abrazo, los huesos. No saque las manitos de ahí, mantente ahí, ¿ya? Levanta la cabeza, toma aire profundo, bota, suelta todo, relajado. Muy bien, vamos de nuevo. Bota. Muy bien, una más. Bota, suelta. Muy bien. Sí. ¿Qué tal todo? Sí, escucha ahí los huesos. Bien, ¿Cómo Se- se se va? siente- te va. Y ese ajuste dorsal que es de la parte media de la columna siempre se va sintiendo al tiro como un relajo. ¿Sí? Está Se relajado, nota, está se nota. entregado. Toma aire profundo y bota. Vamos a ver el otro lado acá. Ahí está, perfecto. Y si te fijas, cuando hago la manipulación cervical no se mueve casi nada la cabeza. ¿Ya? De ladito para acá. Entonces eso también es súper importante. Manipular con seguridad lo que se está manipulando. ¿Ya? Ahí. Estira las dos piernas. Estira las dos. Y hacemos lo mismo para este lado. Mira, colócate a la orilla. Más a la orilla. De ladito. Y después de este, esa estírela. Vamos a evaluar de nuevo después de esta manipulación. ¿Ya? Relajado. Toma aire profundo. Bota, suelta, deja que te llegue. Eso es, mirando hacia arriba. Muy bien. ¿Ya? Relaja, toma aire. Bota. Muy bien. De nuevo, toma aire. Bota. Muy bien. Toma asiento. Te voy a pedir que camines un poco, como alrededor de la camilla, un poco para ir viendo qué tal es tu sensación por ahí. Relajante, no siento ningún dolor. ¿Ya? Al caminar o los huesos. ¿Mm? Ah, bien. ¿Qué sentiste? Principalmente un poco de, claro, cómo se crujen los huesos, cómo se Ajá. ajustan, por lo que entiendo yo. Sí, sí. Y no, igual es como un relajo, es como Sí. haber salido como de una ducha caliente, por así decirlo. Lo primero que debería sentir una persona es como que le sacaran una mochila encima. Un alivio. ¿Siente un peso menos? Sí, sí, Se siente sí, eso. como acá. Ya, y eso tiene que ver con el sistema neuromusculoesquelético. Ahora, lo que es el dolor, lo que es la inflamación, muchas veces con los días también Claro. va bajando, pero ese es el efecto.
¿Ya? Y aparte que no ¿Vos es date la solamente vuelta? una vez la visita, sino que estas son Son, sesiones. son 3 sesiones pues, generalmente. Ya. Se hace una sesión, siéntate mirando por ahí. Se hace una sesión a la semana y Ya. luego 2 semanas después de la segunda tocaría la tercera sesión. Ya, Entonces vamos a evaluarlo de nuevo. ya pues. ¿Ya? Entonces, Veamos ¿te acuerdas qué- la evaluación que te hice en Antito? Vamos a comparar. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, Alivia, ¿esto alivia. lo sientes mejor, peor o igual que en Antito? ¿Ya? ¿Eso lo sientes mejor, peor o igual? ¿Ya? Más libre. Perfecto. ¿Te fijas? Entonces, cuando hay articulaciones congestionadas, es mucho la libre. Claro. ¿Esto se siente igual o no? Sí, sí. Menos. Ahí se ve el cambio, ¿te fijas? Eso, Nada, no. al cargarme, que también era medio incómodo. ¿Cómo lo sentiste ahí? Bien. Entrecrúzate los deditos. Y acá también teníamos una zona media Sí. dolorosa, ¿verdad? ¿Cómo te fue con eso? No, perfecto. Perfecto, excelente. Sí. Alivió. Ya. Abrázate. Eso. ¿Lo sentiste más libre? Sí, no, de hecho no hay molestia, eso no va curioso. Ya no hay como ese... Curioso es. La verdad, la gente encuentra que es curioso, pero es fisiología, en verdad. Sí. Es el efecto de la manipulación. Mira, ¿Ya? qué bueno. Te dejo invitado también para que nos vaya a ver cuando quieras. Sí, pues, ¿Ya? más sesiones. Por eso Hacemos- yo la sesión en realidad es más amplia, Ya. porque también vemos de repente, ahora no hicimos mucho lo que son piernas, brazos, etcétera, pero de repente hay gente que viene, no sé, con un túnel carpiano. Entonces ahí nos tenemos que detener un poquitito más en lo que es la articulación de la muñeca, de la mano, etcétera. Ya, ¿Mm? perfecto. Hoy, Eduardo, de verdad que te queremos agradecer por venir. No creo que nos faltó el tiempo para seguir conversando, pero igual te invitamos a que nos vuelvas a visitar, que nos Perfecto. vuelvas a seguir contando lo que hace la Clínica Regenera y podamos conocer más de esta especialidad, Sí. que yo creo que lo importante de todo esto es educar. Sí, Ir hay educando. muchísimo Sí. más por hablar y de repente quizás la gente que está mirando podría hacer Sí. sus preguntas, Exacto. invitarte también a ti para que, Para ir, pues, para que vayas, ¿cierto? Sí. Y bueno, todas las personas que nos están mirando, los dejo invitados cordialmente a que nos vayan a ver a la clínica y bueno, de repente, porque como te decía, hay mucho miedo, mucha, de repente, sensación extraña respecto a lo que se va a hacer, pero tengan en cuenta que van a ser atendidos por profesionales de la salud, en este caso kinesiólogos con especialización. Eso. Así que eso. Hoy día conocimos más en detalle lo que es la osteopatía. La osteopatía. Osteopatía que muchos no, la habíamos escuchado de quizá un diagnóstico, de otro tipo de índole, pero hoy conocimos que la kinesiología tiene estas especialidades que hoy en día se necesitan. La diferencia entre la osteopatía con la quiropraxia, que es muy parecida, que van de la mano y que también lo pueden realizar en Clínica Regenera. Aquí Exacto. abajito está para que ustedes lo sigan en Instagram, en sus redes sociales, su página, para que pidan una evaluación, también pueden acercarse de forma presencial. Exacto. Y alguna pregunta en redes sociales, me imagino que ustedes Exacto. también las consultan. Sí, nos pueden contactar por las redes sociales, por Instagram, por Facebook y nos pueden ir comentando también las dolencias, los problemas que tengan y ahí nosotros también irlos guiando si es que es algo solucionable con lo que hacemos o si no, de repente para ir derivando, ¿no? Que en ese sentido no hay problema. Eso. Muchas gracias, que te vaya Listo. muy bien. Gracias a ti, Katy. Bien, nos junto a Eduardo Osorio de Clínica Regenera, este kinesiólogo que hoy día conocimos más de todas sus especialidades y lo que ofrece Clínica Regenera. El centro de la noticia, la voz del Maule. Síguenos en todas nuestras plataformas.